Bienvenidos a la clase número 9. Hoy vamos a empezar con herencia. Esto lo dividimos en 3 clases por la cantidad de temas que hay para abarcar sobre este tópico. En este caso vamos a ver herencia y composición. En la siguiente clase vamos a ver herencia y polimorfismo. Y luego vamos a ver múltiple herencia y casting. Veamos esta clase. Algo más de lo que venimos viendo. No es nada raro. Character tiene la vida y ataque. Un constructor que toma los dos parámetros obvios y en la lista de inicialización inicializa sus variables miembros. GetterConst para el ataque y la salud y lo mismo con sus setters. ¿Qué sería composición? Composición es cuando una clase tiene dentro de sus variables miembros instancias pertenecientes a otra clase. Podemos decir que la clase A está compuesta por la clase B, C, D, etc. Fíjense acá nivel. Acá nivel tiene el héroe, 10 enemigos y el jefe del nivel. Podemos decir que el nivel está compuesto por characters. Y tiene un método que nos devuelve true si la salud del héroe es 0, con lo cual indica que se murió, por lo tanto se terminó el nivel, o si la salud del jefe es 0, con lo cual nos indica que se murió el jefe y por lo tanto terminó el nivel. De level se puede usar, por supuesto, su interfaz pública. Y ¿qué otra ventaja tiene en este caso? Que Level puede usar la interfaz pública en sus distintos métodos de character en todas sus variables miembros. Ahora tenemos un ejemplo de una mala composición. Supongamos que queremos crear un mago que también tiene vida, que también tiene ataque, que agrega su variable miembro maná. Y nosotros queremos componer el mago por un character y el maná, que es lo que no tenía el character base. Fíjense que la salud es un pasamanos para ir al character y pedirle su salud. El getter del attack es un pasamanos para ir al character y pedir el attack. El setter del attack lo mismo y el setter del health lo mismo. Los únicos miembros que hacen algo diferente y nuevo es el de mana, tanto el getter como el setter. Fíjese que incluso en el constructor estamos haciendo un pasamanos del health y el ataque para que construya el character. El problema de esta composición es que cada vez que se agrega un método nuevo en el character, supongamos que se le agregue una textura, supongamos que se le agregue un nombre, etc., va a tener que modificarse adrede la clase mago a mano. Agregar el getter y el setter del name, agregar el getter y el setter de la textura del personaje. Esto es para que soporte Mage la interfaz de character. Esto es un ejemplo de una mala composición. ¿Cómo se puede solucionar esto? Con la herencia. Tenemos una clase mago. Acá tenemos la palabra clave access specifier, la clase de la que vamos a heredar character. Fíjense el constructor, que ahora ya no tenemos más la variable character, sino que invocamos el constructor de la clase base, pasándole los parámetros. Y el mana es nuevo en Mage, así que está agregado acá y se lo construye en la lista de inicialización. Y fíjense que tenemos los getters y el setter de mana aquí. Fíjense también que esto cambió de public a protected. Como pueden ver, hay muchos cambios acá. Primero quiero que los identifiquen, por eso los nombré, y ahora lo vamos a explicar de forma bien detallada. Access specifier no es un keyword. Esto va a ser reemplazado o por public, o por protected, o por private, en alguna de sus 3 formas. El access specifier va a determinar qué data y qué métodos de character van a ser accesibles para los métodos de Mage de la siguiente manera. Veamos ahora los access specifiers con ejemplos para que se entiendan bien. Variables miembro y métodos que son públicos son accesibles. Número 1, para los métodos de la clase donde están definidos. Número 2,
para todos los métodos de las clases que derivan de esta clase. Y número 3, para los usuarios de la clase, que son los que instancian clases characters y quieren acceder a su interfaz pública. Todo lo que es privado es accesible, por supuesto, para los métodos de la clase donde están definidos. No es accesible para los métodos de las clases derivadas de esta clase y tampoco es accesible para los usuarios de esta clase, que son los que instancian character y quieren acceder a su interfaz. Y lo protected es accesible para los métodos de la clase donde está siendo definido. También es accesible para los métodos de las clases derivadas de character, de esta clase donde está definido, pero no es accesible ni aquí ni en las clases derivadas a través de la interfaz pública para los usuarios de las clases. Veamos un ejemplo, así queda más claro también. Clase A, X es accesible para los usuarios de A, para los métodos de A y para sus clases derivadas. Y es accesible para los métodos de A, para los métodos de las clases derivadas de A, pero no para los usuarios de A. Y Z es accesible para los métodos de A, pero no para los métodos de las clases derivadas de A, ni para los que creen instancias de A, los usuarios de A. Ahora vamos a ver distintos ejercicios de cómo se limita la accesibilidad de las variables miembros de A de acuerdo a cómo se herede. Cabe mencionar que acá no vamos a ser redundantes en decir que por supuesto las clases que son friend de A o de B pueden acceder a cualquier variable sin importar si es public, protected o private. Para no ser redundante no lo vamos a nombrar, pero eso ya queda sabido. Además eso ya lo vimos en la clase 7 sobre Object Oriented Features. La pregunta es, ¿qué variables pueden ser accedidas cuando heredamos públicamente de A en B y desde dónde? X era público en A, heredamos público en A, sigue siendo público en B. Entonces, esto puede ser accedido dentro de los métodos de B, por los métodos de clases derivadas de B y también por los usuarios de B. Y era protected, sigue siendo protected para B. Entonces puede ser accedido por los métodos de B, accedido por los métodos de clases derivadas de B, no accedido por los usuarios de B. Z era privado en A, sin importar si acá heredemos público o no, Z únicamente puede ser accedido dentro de los métodos de B, de A, no dentro de los métodos de B, ni de sus derivados, ni de sus usuarios. ¿Qué variables pueden ser accedidas y desde dónde si estamos heredando de forma protected de B? X era public en A, pero como heredamos protected de A, ahora X va a ser protected en B. ¿Qué significa? Que X puede ser accedido por métodos de B, por métodos de clases derivadas de B, pero no por usuarios de B. Y era protected en A, heredamos protected de A, sigue siendo protected en B. ¿Qué significa? Lo mismo que X, puede ser accedido desde métodos de B, desde métodos de clases derivadas de B, pero no por usuarios de B. Y Z corre lo mismo. Era privado, no importa si heredamos public o protected, Z únicamente puede ser accedido por los métodos de A, no por los métodos de B, ni por derivadas de B, ni por usuarios de B, ni por usuarios de A, por supuesto. ¿Qué variables pueden ser accedidas y desde dónde si heredamos de forma privada? Si heredamos de forma privada, X va a ser privado en B, lo cual significa que X puede ser accedido por métodos de B, no por métodos de clases derivadas por B, ni por usuarios de B. Y era protected, pero como heredamos privado, ahora y es privado en B, por lo tanto, y puede ser accedido por métodos de B, no por clases derivadas de B, ni por usuarios de B. Y con Z tenemos lo mismo. Z únicamente es accesible desde métodos de A. No puede ser accedido ni por métodos de B, ni por métodos de clase derivada de B, ni por los usuarios de B. De esta forma, podemos ver cómo usamos herencia para implementar de una mejor manera la clase Mesh. En la lista de inicialización estamos llamando al constructor de la clase base, los getters están aquí y su
contenido de mana es protected para que futuras clases lo puedan heredar. Fíjense acá un ejemplo. Creamos un mago con 100 de vida, con 15 de ataque y con 100 de mana. Acá estamos llamando a getHealth. Fíjense que getHealth no estaba definido en la clase Mage, pero como heredamos de Character y getHealth era un método público de Character y nosotros heredamos en Mage públicamente de Character, también getHealth va a ser público en Mage, lo cual implica que los usuarios de Mage lo van a poder acceder como acá. También podemos hacer lo mismo con setHealth, es análogo a este, y en el caso de setMana no es lo mismo, porque setMana es un nuevo método que se agregó en la interfaz pública, entonces por eso puede ser accedido. Todos estos métodos son públicos. ¿Qué pasa acá? Primero, que mHealth era privado para Character, por lo tanto no puede ser accedido por la interfaz pública a través de una instancia de Mage. Lo mismo con mattack. Y mmana era protected en Mage. Protected significa que puede ser accedido por los métodos de Mage y por los métodos de sus clases derivadas, pero no por los usuarios. Por eso estos tres son errores de compilación. Pregunta, ¿compila esto? Estamos heredando públicamente. getMana, setMana y set0health. Agarramos el miembro mHealth que pertenece a Character y lo igualamos a 0. Esto no compila porque mHealth es privado en Character. Y como es privado en Character, únicamente puede ser accedido por los métodos de Character, no por métodos de clases derivadas como Mage, sin importar el access specifier que acá pongamos. En su lugar, ya que tenemos la interfaz pública heredada de forma pública de Character, la usemos y podemos setear el health en 0 en esta función set0health que agregamos en Mage. Algo importantísimo en la herencia, cómo es el orden de ejecución de los constructores. Si nosotros tenemos herencia, primero se llama el constructor siempre de la clase base, siempre, sin importar si lo ponemos acá o lo ponemos allá, no importa. Luego se llaman los constructores, como hemos visto en la clase número 7 de Object Oriented Features, se llaman los constructores de las variables miembro de la clase en el orden de declaración en la clase. En este caso tenemos una sola. Y luego se ejecuta el body del constructor, que sería este, que en este caso está vacío. Si este constructor se omitiese, el de la clase base, se llamaría su constructor por defecto. Ojo, si es que lo tiene. Si no tiene ninguno, vamos a tener un error de compilación donde la clase base no tiene constructor por defecto. Ahora, ¿cuál es el orden de destrucción? Recuerden que en una clase, si nosotros no definimos un destructor, el compilador define un destructor por defecto por nosotros. ¿Qué pasa en el destructor definido por el compilador o el que definamos nosotros? Siempre se va a ejecutar primero el body del destructor. Luego se destruyen las variables miembro en el orden inverso de declaración en la clase. Y por último se llama el destructor de la clase ancestro, en este caso de Character. Entonces fíjense cómo son análogos pero opuestos. El constructor, primero el constructor de la clase base, luego constructor de variables miembros en el orden de declaración, tercero el body del constructor. En el caso del destructor al revés, primero el body, luego los destructores de las variables miembros en el orden inverso de declaración en la clase, tercero el destructor de la clase base o ancestro. Pregunta, ¿esto compila? Tenemos la clase shape, que tiene un constructor por defecto, y una función área que va a retornar el área de esta shape. Rectángulo, hereda públicamente de shape, tiene dos variables privadas, el ancho y el alto, perdón, y tiene su constructor que toma ambos parámetros y otra función que compute el área, que ambas son constantes porque van a leer simplemente la data y retornar lo que corresponda. Ahora, viendo estas clases, fíjense esta línea, shape igual a rectangle 1.0f 2.0f. ¿Esto compila? No compila,
porque no hay una forma de asignar un rectángulo, que es un tipo distinto a shape, de esta manera. Ahora, si construimos un shape y lo igualamos a un rectángulo, ¿esto funciona? Tampoco, estamos en el mismo caso. A no se puede igualar a B porque son distintos y B no se puede igualar a A porque son distintos. Veamos ahora qué pasa en este caso. Fíjense que tenemos un puntero shape y lo igualamos a un puntero rectangle que vamos a crear en el heap. ¿Compila esto o no? Uno podría pensar, no, son tipos distintos, pero hay salvedades. En este caso, esto se llama upcasting, porque rectangle hereda de shape. Entonces, en C++ se permite que nosotros con un puntero de un ancestro podamos apuntar a una clase descendiente. ¿Por qué esto es seguro? Porque está garantizado que rectangle tiene todas las variables miembros que posee shape porque hereda de él. Entonces nosotros con shape podemos apuntar a un rectángulo, porque no vamos a tener información de menos, sino de más. Entonces, por eso es seguro hacerlo y funciona y compila. Ahora, ¿podemos apuntar con un puntero a rectangle a un puntero shape? No, esto se llama downcasting y no se puede hacer de forma implícita. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque no necesariamente nosotros con un rectangle vayamos a tener todas las variables miembros que tiene un shape y nada más. En este caso se agregaron dos. Entonces el size de un rectángulo en memoria es mayor que el de un shape. Entonces si nosotros permitimos hacer esta asignación, como un shape tiene menos información que un rectangle, vamos a tener problemas cuando invoquemos métodos de rectangle que toquen estas variables miembros que no existen. Entonces el downcasting no es implícito porque podemos tener problemas, pero ya vamos a ver más adelante en otras clases que se puede realizar con casteos. Acá creamos un rectangle y queremos apuntarlo con una referencia a shape, que es su clase base. ¿Es correcto esto? También las mismas reglas para upcasting y downcasting que sirven con punteros sirven también para referencias. Y es seguro por las mismas razones. En este caso, veamos, se imaginarán, es totalmente análogo al anterior con punteros. Esto no se puede hacer porque el downcasting no es implícito, no hay una conversión implícita para el downcasting, por las mismas razones que vimos anteriormente. Fíjense en este caso. Creo un shape, llamo a área. ¿Qué método de área es llamado? ¿Este o este? Por supuesto es llamado al de shape. El compilador ve esto y dice shape es un shape. Entonces shape.area va a querer invocar seguramente el área que corresponde a esta clase. Vamos a invocar ese. Si tenemos rectangle e invocamos el área, ¿qué método va a llamar? Lo mismo, el método área perteneciente al rectángulo, porque el compilador cuando ve esto dice, acá estoy creando un rectángulo, acá quiere acceder de la clase rectángulo a su método área, vamos a llamar a esta versión, no hay ninguna duda. Ahora tenemos un puntero que apunta a un shape y es del mismo tipo y quiere llamar al área. ¿Qué método área es llamado? Se llama el método área de shape, porque ¿qué ve el compilador? Ve esto, que tengo un shape, que ¿de qué tipo es? Un puntero shape. Ah, como es un puntero shape, entonces llamo al área de shape. No le importa el compilador a esta instancia a lo que estemos apuntando. Ya vamos a ver más adelante en la clase siguiente cómo solucionar eso. En este caso, es de lo que hablaba recién. Tenemos un puntero a clase base que apunta en realidad a una instancia de derivada y esto es únicamente posible por el upcasting. Ahora, cuando llamo a área, ¿a qué método va a terminar llamando? ¿Al de shape o al de rectangle?
A pesar que debería llamar al de rectangle, porque nosotros en realidad estamos apuntando a un rectangle, va a llamar al de shape. ¿Por qué? Porque el compilador ve que esta variable se llama shape y es de tipo shapePointer, entonces llamamos a área. Ya vamos a ver en la clase siguiente cómo esto se soluciona. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 9 sobre herencia y composición. Los coding guidelines que hay es usen protected únicamente si necesitan acceder a variables miembros o métodos de la clase base en la clase derivada, si no usen privado, y prefieran siempre composition por sobre inheritance. Únicamente usen herencia si necesitan extender o modificar el comportamiento de una clase. Si no se puede extender, se puede tender a una explosión de clases por heredar constantemente. ¿Sí? Tiene que tener un sentido en cuanto a la modificación o a la agregación de comportamiento. No porque ahora le agrego un miembro va a ser tal clase, porque le agregue otro va a ser tal otra, porque le agregue otro va a ser tal otra, porque podemos terminar con una explosión gigante de clases. Muchas gracias por haber asistido a la clase número 9. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la clase número 10.